con el tema de propiedades extensivas o propiedades de la materia. Nos quedamos en propiedades, perdón, nos quedamos en propiedades extensivas, lo terminamos y debemos continuar con propiedades intensivas, ¿sí? Vamos a ver. Las propiedades intensivas de la materia, a diferencia de las extensivas, no dependen de la masa que contiene. Recordemos, propiedades extensivas dependen directamente de la cantidad de masa que poseen. Es decir, si agregamos más masa o más muestra, cambia. Las propiedades intensivas no. Entonces, las propiedades intensivas, aparte de que no cambian con la cantidad de masa que se está estudiando, también debemos de tener muy en cuenta que me sirven para diferenciar una sustancia de otra. Las propiedades intensivas, me voy a regresar unas diapositivas, también las conocemos como propiedades específicas. Intensivas son específicas porque se presentan sus valores solamente en una sustancia específica, ¿sí? Y por eso me ayudan a diferenciar una sustancia de otra, ya que no hay dos sustancias que puedan tener el mismo valor para una propiedad. Ahorita queda un poquito más claro, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En las propiedades extensivas teníamos la masa, o el peso, perdón. Y dijimos cuánto pesaba. Si yo tengo una tortilla, pesa 10 gramos. Tengo dos tortillas, ahora pesa 20 gramos. Siguen siendo tortillas, pero como agregué una tortilla más, cambia el valor, ¿sí? Pesa más. Sin embargo, si yo quiero ver el punto de ebullición del agua o a qué temperatura empieza a hervir, yo puedo calentar un litro de agua y hierve a los 100 grados Celsius. Pero si tengo 10 litros de agua, no hierve a los 1000 grados Celsius, hierve a los 100 grados Celsius. Y si tengo 1000 litros de agua, hierven a 100 grados Celsius. Es decir, no cambia su valor porque yo esté poniendo más agua. Va a hervir a la misma temperatura. Voy a tener que aplicarle más calor, voy a tener que echarle mucha lumbre, pero llegando a 100 grados va a hervir. Entonces su punto de ebullición no cambia. Eso es una propiedad intensiva. No cambia en función de la cantidad de masa. Otra propiedad intensiva es el sabor. Si yo me como una enchilada, pues tiene un sabor. Si me como 10 enchiladas, tiene el mismo sabor. Está más chido que sean 10 porque son más, pero siguen sabiendo igual. ¿Sí? O sea, el sabor no cambia en cantidad de la materia. Sí van a empezar a decirme, si le echa mucha sal vas a ver a salado. Sí, pero la sal sigue sabiendo, sigue teniendo el mismo sabor. El sabor se va a intensificar porque hay más sal, pero el sabor de la sal sigue siendo el mismo sabor. Entonces no cambia en función de la cantidad de materia. ¿Sí? Entonces, esas propiedades intensivas me sirven a mí para distinguir una materia de otra. Supongamos que yo tengo agua en un vaso y alcohol en otro vaso. ¿Sí? Algunos de ustedes. Y supongamos que tienen algún problema olfativo y no distinguen el olor porque les dio COVID o algo así. Bueno, no es cierto, toquen madera. Vamos a suponer que no huelen porque traen alergia. Entonces no pueden oler cuál es el que tiene agua y cuál es el que tiene alcohol. Entonces fácilmente podemos, pues le pones un cerillo y el que prende es el alcohol. El que no prende es agua y el que sí prende es el alcohol. Entonces uno sí puede llevar a cabo la combustión y otro no, aunque es una propiedad química. Pero otra propiedad sería de nuevo el punto de ebullición. El agua, si yo la caliento, va a hervir a 100 grados Celsius. Y el alcohol, dependiendo del tipo de alcohol que se trate, puede empezar a hervir desde los 70 grados Celsius, 75, 80, 85 grados Celsius. Es decir, hierve a menor temperatura que el agua. Por eso las podríamos distinguir. Por eso me sirven a mí las propiedades intensivas para diferenciar una sustancia de otra. Ejemplos de propiedades intensivas. La ductilidad. Yo puedo martillar un metal y hacerlo lámina. O sea, en lugar de que se quiebre, si yo le doy un martillazo a una piedra se va a romper, pero si yo le doy un martillazo a un metal se va a aplanar. Eso es ductilidad. ¿Sí? Entonces no importa cuánto metal tenga, si yo le doy un martillazo se va a aplanar, no se va a romper. No importa si es mucho o si es poco. La conductividad. El cobre tiene una conductividad, tiene una capacidad de conducir la electricidad. Si yo pongo mucho más cable, su conductividad no va a cambiar. Va a cambiar su resistencia y su capacidad en cuanto a cuántos electrones puede pasar al mismo tiempo por el calibre del cable. Pero no va a cambiar su capacidad de decir, ay no, tienes muy poquito cobre, no va a conducir electricidad. O ay, tienes mucho, ahora sí va a conducir. No, o sea, el cobre es conductor, no importa cuánto metal hay, es conductor. ¿Sí? Entonces así podemos tener más ejemplos de propiedades que son específicas de un tipo de materia. Por ejemplo, la viscosidad. La viscosidad es la resistencia a fluir de un líquido. El agua no es viscosa, fluye como si nada. La miel es muy viscosa, fluye muy lentamente. ¿Sí?
Entonces, su viscosidad no va a cambiar dependiendo si es poquita miel o es mucha miel. La viscosidad puede cambiar por la temperatura. Si la miel la pongo a calentar, se vuelve más fluida, menos viscosa. Si la pongo a enfriar, se vuelve más viscosa. Pero ahí depende de la temperatura, no de la cantidad de materia. Entonces, esas son las propiedades intensivas, las que no dependen de la cantidad de materia o masa que se estudia y me sirven para identificar o diferenciar una sustancia de otra. Entonces, en estas propiedades se basan la mayoría de los análisis que llegan con una muestra y, ay, traigo una muestra de minerales, queremos saber qué contiene. Ah, pues vamos a hacerle pruebas a ver cuánta resistencia, cuánta dureza y así más propiedades para determinar de qué se trata. ¿Sí? Ahora, la materia. Estos son algunos de los ejemplos que les di ahorita. Por ejemplo, yo no puedo diferenciar la sal de mesa del azúcar por su color, a no ser que sea mascabado o azúcar muy morena puedo identificar. Pero el azúcar refinada tiene el mismo color que la sal y tiene la misma granulometría, es decir, los cuadritos son más o menos del mismo tamaño. Pero, no me sirve a mí su color para identificar. Yo puedo identificar por su sabor. Entonces ahí estoy usando una propiedad para distinguir. Entonces, cuando queremos estudiar la materia, podemos estudiar muchas propiedades. El problema es que son tantas propiedades que tenemos que clasificarlas en unas formas que nos ayuden a nosotros a agruparlas para poder aprovechar esas propiedades para el estudio de la materia. Ya vimos que se agrupan en específicas y generales, o extensivas e intensivas, pero también las puedo clasificar en propiedades físicas de la materia y propiedades químicas de la materia. Las propiedades físicas de la materia tienen mucho que ver con lo que perciben mis sentidos, el oído, el olfato, el gusto, la vista y el tacto. Y las propiedades químicas tienen que ver con lo que mis sentidos no pueden captar y nosotros utilizamos equipos especializados o algunas sustancias específicas para determinar de qué se trata nuestra muestra. Vamos a hablar más a fondo de las propiedades físicas de la materia. Ok, propiedad física de la materia, característica que se puede medir usando los sentidos o un instrumento específico de medida, por ejemplo, una regla, una balanza, alguna lupa, alguna lente especial, cosas así sencillas de medida, ¿sí? A las propiedades físicas también se les conoce como propiedades sensoriales porque las percibimos con los sentidos, ¿sí? Yo puedo tocar una pared y decir, ah, mira, está muy lisa, o está rugosa, o está muy rasposa, o está fría la pared. Puedo darle unos golpecitos y decir, ah, suena hueco, o suena muy rígido, o suena como un metal, o suena como un plástico. Así, puedo escuchar y percibir algunas propiedades con los sentidos. El color, el sabor, aunque no lo crean, el sabor y el olor son propiedades físicas y no propiedades químicas. Claro, el sabor y el olor tienen mucho que ver con la composición química de la muestra, pero sigue siendo una propiedad física, ¿sí? Yo no estoy usando un equipo para determinarlos y no estoy haciendo que reaccionen. Y las propiedades químicas, solo las podemos apreciar cuando están en reacción. Entonces, dijimos que las propiedades físicas, se presentan en procesos físicos, por ejemplo, el cambio de estado. Yo congelo una muestra de agua y el punto de congelación o la temperatura de congelación es una propiedad física. Su punto de ebullición es una propiedad física, ¿sí? Entonces yo ahí tengo varias funciones para las propiedades físicas que, dicho sea de paso, me sirven también para identificar la materia. Ejemplos de propiedades físicas: el color, la dureza, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, resistencia, temperatura, dureza, puedo seguir viscosidad y mil cosas más, ¿sí? Son ejemplos de propiedades físicas, pero todos estos los puedo apreciar con los sentidos, ¿sí? No necesito un aparato especial, a lo mejor necesito una lupa para medir la claridad de un diamante o la pureza de un diamante. A lo mejor necesito un termómetro para medir la temperatura, pero son aparatos de medida sencillos. Esto ya lo vimos, generales y específicas. Vamos ahora a las propiedades químicas de la materia. Las propiedades químicas de la materia tienen una particularidad. Solo se observan cuando se combinan unas sustancias con otras, ¿sí? Es decir, propiedades de las sustancias que se observan cuando se combina con otra o cuando hay una reacción química, ¿sí? Por eso, se dice que las podemos apreciar cuando hay procesos por lo que, por otra parte, las sustancias originales dejan generalmente de existir, es decir, reaccionaron y se transformaron en otra sustancia, ¿sí?
Las propiedades químicas se manifiestan en las reacciones químicas. Para que les quede más claro, ¿cuáles son las propiedades químicas? Vamos a ver eso, sí, propiedades químicas de la materia. Algunos ejemplos son si es corrosivo o no. Yo puedo tener un frasco con algo blanco o con algo transparente o con algo más o menos amarillo y decir, híjole, no sé si es ácido o base. Y no lo voy a distinguir ni por el olor, ni por el color, ni por el sonido, ni por la temperatura. Todo lo que puedo percibir con los sentidos no. A lo mejor por el tacto voy a decir, ay, pica. Entonces a lo mejor es un ácido, pero a lo mejor es una base. Entonces no puedo distinguir, solo puedo decir, ay, es corrosivo. Entonces yo ahí necesito unas tiras de pH o un potenciómetro para medir su pH y poder determinar si se trata o no de un ácido o una base. Ejemplos, la radioactividad, ¿sí? Saber, no crean que los elementos brillan así como en las películas que se ve verde fosforescente cuando algo es radiactivo, ¿no? Los minerales radioactivos parecen piedras o parecen metal, parecen tubos por los que conducen el agua. Las barras de plutonio que se utilizan para las plantas de energía nuclear son barras de metal. Emiten energía que no podemos ver, no brillan. Necesitamos un aparato que mida cuántos electrones o cuántos núcleos de helio están liberando las barras radioactivas. ¿Sí? Permítame tantito. Vamos a ver cuánto llevamos. Vamos a ver. Épale. Aquí estamos. Ok, continuamos. Ejemplos de propiedades químicas. La reactividad. ¿Qué tan reactivos son? No radioactividad, reactividad. Hay compuestos que son muy reactivos, otros que no son tan reactivos. Por ejemplo, la pólvora es muy reactiva, pero las sales no son tan reactivas. Necesitan propiedades muy específicas para reaccionar, ¿sí? Su poder calorífico, por ejemplo, los combustibles, ¿a qué temperatura se queman? No se queman a la misma temperatura el diésel que la gasolina, ¿sí? Ahora, no me libera el mismo calor quemar carbón que quemar madera, que quemar aceite. Entonces, tenemos propiedades químicas que tenemos que quemar. Bueno, yo para conocer su poder calorífico tengo que quemarlo y medir cuánto calor desprende un compuesto. Entonces, tiene que haber reacción química para apreciar esto, ¿sí? Esto de aquí que parece un Goku enojado Super Saiyajin, no es un Goku, es una O de oxígeno con lumbre. Y quiere decir que es oxidable u oxidante, depende de cómo lo estamos usando. Normalmente quiere decir que se oxidan o que reaccionan con el oxígeno liberando fuego. Puede quemarse y producir llama. Esto es lo que me indica este símbolo, no es un Goku, es una O. Otros símbolos, mira aquí está, componente. Otros símbolos que denotan las propiedades químicas es el de tóxico, explosivo, irritante, inflamable, corrosivo, y así podemos tener muchos más símbolos que denotan las propiedades químicas de los compuestos. Ahora, así como hay propiedades físicas y hay propiedades químicas, existen los cambios físicos y químicos de la materia, ¿sí? Un cambio físico prácticamente son los que ocurren en la materia, o sea, los cambios físicos pueden definirse como aquellos que ocurren en la materia sin alterar su composición o naturaleza, ¿sí? No alteran la naturaleza ni la composición de la sustancia, es decir, la sustancia final es igual a la inicial. No,